hoy inauguramos por primera vez la página de contraportada de Facebook. Yo sé que mucha gente nos estaba esperando en nuestras páginas, pero da la casualidad que es mejor así porque se centraliza, ¿no? Y todo el mundo va al mismo sitio, aunque las compartamos. Entonces, antes de empezar, si estáis viendo desde una de nuestras páginas, dadle al like de la página de contraportada y os saldrá cada vez que hagamos un directo. Bueno, Luis, perdón que haya hecho esta pausa. ¿Qué tal estás? Muy bien, fantástico. Deseando charlar un ratito, ¿no? Con todos. Y además hoy tenemos la presencia de Pedro, que me ilusiona especialmente porque, bueno, es tu portadista. Vamos a dar una primicia, y es mi portadista, y además vamos a dar una primicia, así que hoy va a ser una gran tarde. Muy bien, muy bien. También tenemos hoy he dicho antes que está la ausencia de Ismael, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero sin embargo hoy sí que ha venido David, que está por aquí. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bien, muy bien, la verdad. Lamenté mucho no poder estar la otra vez, el anterior programa, pero vamos, deseando pasar un rato con vosotros y conocer un poquito más a Pedro, que por lo que he podido ver es un pedazo de artista. A Pedro ahora lo presentaremos, está ahí en el backstage, ¿no? Tengo un pequeño problema con la luz porque tengo aquí un foco de luz, pero me está haciendo contraluz y en el ojo me parece que tengo un anillo marcado. Pero sí, como has dicho, David, hoy va a estar Pedro, que va a entrar ahora dentro de poco. Nos va a hablar no solo de sus portadas, sino vamos a hablar un poco del proceso creativo en general. El nuestro, que es muy diferente, y también el suyo, que a la hora de hacer una portada también es como contar una historia. La gente se piensa que tiene un porqué, ¿no? Hoy vamos también a tener una primicia, que Luis nos va a dar una primicia. Que es el perro va a dar una primicia. y también el suyo, que a la hora de hacer una... cerrad por ahí si tenéis algún directo, que creo que sí, que se ha colado. Simplemente estaba comprobando que todo iba bien. Y bueno, y dar la bienvenida a las personas que vais entrando, ¿vale? Que hoy hemos entrado con un pelín de retraso, no nosotros, que hemos empezado, pero que estábamos solos, pero sí porque lo hemos hecho a través de la página de contraportada y la hemos pegado en nuestros perfiles, entonces tarda un poquito en aparecer. Para el futuro, os recomiendo que le deis me gusta a la página de contraportada y bueno, voy a decir esto, si no Ismael me mata, nos podéis encontrar en YouTube. Y nos podéis encontrar también en Spotify si lo queréis escuchar y en iVoox, ¿vale? Que van a estar colgados todos los programas. Bueno, sin más dilación, vamos a dejar esta sorpresa para el final. Vamos a hablar un poco, antes de dar entrada a Pedro, no tampoco quiero hacerlo esperar mucho, vamos a hablar un poquito de un tema que mucha gente nos pregunta, que realmente no saben muy bien, es como una especie de misterio, y es la génesis, ¿no? La creación de historias, es decir, cómo surgen las ideas. Porque contar una historia, pues sí, hay 200.000 libros que te dicen cómo contarla, ¿no? Hay estructuras, hay gente que dice, bueno, hay 1000 maneras de llamarlos, y escritor brújula, arquitecto, ¿no? Que es el que planifica mucho, o, no sé, jardinero, ¿no? También hay, que es el que va regando la historia poco a poco. Yo me dejo para el final, porque tengo más curiosidad en saber cómo lo hacéis vosotros. Primero vamos a hablar de qué clase de escritor sois y explicadlo un poquito. Y luego vamos a hablar de cómo surgen las ideas, que es otro tema aparte. O sea, la historia puede ir un poco cultivándola o muy planificada, pero sobre todo las ideas. ¿Cómo os consideráis vosotros? Luis. Venga, David. Venga. David, yo me considero... la verdad, en cuanto a la idea original, al punto de partida, me considero, digamos, lo que se dice popularmente de brújula. Es decir... Explícanos qué es de brújula, porque la gente dirá, bueno, que se va con una brújula por ahí. Sí, me dejo guiar u orientar por mi instinto o ciertos temas por los cuales me siento atraído. Es decir, yo cuando empiezo una novela, la empiezo normalmente atraído por un tema del cual quiero hablar porque siento que me apetece contar una historia cuyo tema principal sea ese. Por ejemplo, la ambición, ¿no?
por ejemplo, la codicia, la maldad humana, ¿no? O sea, una idea general. Sí. Y de ahí... Y de ahí emerge el resto de la historia. Entonces, yo soy de brújula en cuanto a esa idea original. Siento la necesidad de hablar de un tema y explotarlo, ¿no? Por ejemplo, en mi primera novela, pues quería hablar mucho de la influencia de los medios de comunicación, la publicidad, en la creación de, digamos, una nueva conciencia social o una nueva forma de pensar, de ver la vida, de soñar, de desear, y entonces quería mucho tratar todo ese tema, ¿no? A partir de ahí, o sea, eso sería la brújula. Yo siento que necesito hablar de un tema, siempre, obviamente, hablando de un tono de misterio, intriga, que es mi género. Y a partir de ahí ya sí que, digamos, que cojo el mapa, ¿no? A partir de ahí... Sí. No, que es interesante, porque tú partes de una idea más que de una idea general, ¿no? Que es la que ahonda un conceptual, más que de la historia de voy a escribir una novela de un tipo que le pasa esto, ¿no? O sea, Exactamente. Exactamente. Yo busco el concepto y a partir de ahí desarrollo la historia, ¿no? Quiero hablar de la maldad, pues busco un personaje que, digamos, represente la maldad. A posteriori. Sí, sí. Es interesante. Bueno, antes de dar paso a Luis, como siempre, todas las preguntas que hagáis o que tengáis en la cabeza, este es el momento para hacerlas, ¿vale? Nosotros las vemos, las sacamos, las contestamos, porque de eso se trata, que además de ser aquí una conversación entre amigos, que también sea una oportunidad para preguntar cuestiones que os pueden resultar interesantes y que nunca habéis tenido oportunidad de hacerlo. Luis, porque, vale, dejamos la idea conceptual de David. ¿Cómo lo haces tú, Luis? ¿Qué es lo que a ti... Bueno, ¿por dónde empiezas? Es que es un tema muy particular porque por mucho por muchas etiquetas que se le ponga de brújula, arquitecto, jardinero y tal, yo creo que cada uno de los escritores tiene su librillo, ¿no? Porque cuando uno se sienta delante del ordenador, cada uno tiene su método. Entonces, es muy interesante que estemos contando esto. Yo, por ejemplo, a pesar de que en mi día a día soy bastante estructurado y organizado, para escribir no lo soy tanto. O sea, yo puedo para empezar a escribir una novela me basta con saber cómo empieza y cómo va a terminar. Y los giros argumentales más importantes, las sorpresas, ¿no? Digamos. Yo con eso ya puedo empezar, porque ya puedo empezar sabiendo cómo quiero que empiece. Ya tengo material para sentarme delante del ordenador y empezar el primer capítulo, el segundo capítulo, y ahí ya... ¿Sabes ya quiénes son tus personajes, más o menos? Más o menos, pero eso luego puede cambiar, ¿sabes? Lo importante es empezar. Para mí, lo importante es empezar una trama que yo pienso que es muy buena y que sé que tiene un final potente. Y luego los personajes pueden cambiar de forma de ser, pueden cambiar de todo, vamos. ¿Cambian de nombre también? De todo, sí. Por supuesto. Bueno, de hecho, a mí me suele pasar que yo empiezo a escribir una novela y mi protagonista se suele llamar Persona X, porque para mí el nombre no es el nombre es secundario, ya llegará. No pierdo el tiempo pensando en el nombre. Para mí los nombres, por ejemplo, sí que son importantes y tienen que resonar mucho. O igual le llamo, por poner algo, igual le llamo Alfredo. Y luego ya, pues, cuando ya llevo varios capítulos escritos, pues ya lo pienso bien. Pues a este personaje le va a pegar más este nombre. Y luego, algo que me pasa mucho, sí que es verdad, si bien no estructuro toda la novela al detalle, para empezar a escribir una novela en serio, sí que tengo que tener el foco en la historia. El foco o sea, cuando digo historia me refiero a, pues eso, cómo va a terminar, de qué trata, ¿no? Aunque yo no sepa qué va a pasar por medio, yo tengo que saber de qué trata y tener el foco. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo ya estoy enfocado en una novela, estoy leyendo un libro
y pienso, me resuenan las frases, ¿no? Igual algo me resuena y digo, coño, pues esto me puede servir para esta escena. O igual veo una película o un documental. Eso se llama copiar. No se llama... Tomar prestado, ¿no? A ver, creo que lo hacemos todos de una manera indirecta. No, pero no estoy diciendo, o sea, no me refiero a eso, me refiero a que las cosas resuenen. Igual estás viendo un documental de elefantes, por poner un ejemplo muy básico, y se te ocurre algo, porque tú ya tienes la mente enfocada. Sí, es parte del juego. Claro, entonces, hasta que yo no tenga ese foco, yo no puedo empezar a escribir, eso es verdad. O sea, yo puedo tener, yo lo puedo tener nada estructurado y ya te digo, sin los nombres, sin nada, pero yo tengo que tener el foco mental de decir, vale, ya estoy con la novela en la mente, no tengo otras cosas en mente. Pero no planificas de principio a fin, más o menos. Eso va sobre la marcha. Yo sí que planifico, pero sobre la marcha. O sea, igual llevo 10 capítulos escritos y digo, vale, pues en el capítulo 15 va a pasar esto. Y se me acaba de ocurrir. Entonces lo apunto y ya lo dejo anotado y ya cuando llegue el momento lo escribo. Pero no necesito tener toda la estructura. Pero cuando empiezas a escribir, ¿dirías que podrías resumirme la película, el libro, la historia en 4 líneas? Es decir, empieza con este suceso, sigue con esto y termina así, ¿no? Imagínate, hay un asesinato, policía investiga el asesinato, lo resuelve. O sea... Sí, eso sí. O sea, si no me pides entrar en detalle... O sea, lo que no entro es en detalle. Pero tú no puedes hacer eso, ¿no, David? Originalmente no. Cuando concebimos la idea, ¿no? Es interesante. Yo, luego, la creación del entramado y personajes, para mí viene luego. Yo primero, un poco, el tema alrededor del cual quiero hablar, sí que pienso mucho en la forma, digamos, de explotar ese tema, ¿no? Como digo, si quiero hablar de la tristeza, pues pienso mucho en la forma de explotar la tristeza, ¿no? Si a través de un drama, de una tragedia, si a través de un abandono, de lo que yo vea. Entonces sí que empleo mucho tiempo en las formas de explotar ese tema principal y las subtramas que no necesariamente son del tema principal, ¿no? Son otros temas. Y ya a partir de ahí sí que hago un poco la estructura de la que está hablando Luis. Es decir, pero bueno, eso va después. Sí. Es curioso. Yo soy lo contrario a vosotros, pero tengo un proceso inverso. Es decir, por supuesto, también creo que al escribir series ya tienes unos personajes creados, pero claro, siempre que escribes una serie hay un capítulo cero, ¿no? Un punto de partida. Entonces, yo no empiezo con una idea, o sea, tengo unos personajes, los quiero meter en líos. Sí que suelo planificar bastante, o sea, de hecho tengo mi hoja de Excel dividida por capítulos, ¿no? Más que nada porque me gusta mucho jugar, a veces... O sea, la trama es importante, pero cuando estoy concibiendo la novela, quiero que haya una escena aquí, en el hotel tal, o quiero que haya esto. ¿Por qué? Porque he estado en un bar y he estado hablando con una persona y quiero llevarme, digo, esto tengo que meterlo en alguna novela de una manera, ¿no? Así que voy a hacer una novela sobre esto. Entonces, planifico. El problema que tengo es que cuando planifico toda la historia, más o menos, que sé cómo acaba, como dice Luis, sé cómo acaba, cómo empieza, dónde están los momentos clave o los lugares que quiero sacar. A medida que me pongo a escribir, muchas veces todo eso que he planificado no se ajusta. No es que no se ajuste, que cambia completamente de rumbo. Evoluciona con la trama. O involuciona, depende, pero se transforma en algo que no es lo que yo había pensado en un momento. Y ahí es el momento, ahí es cuando empiezo a esa idea conceptual, esa verdad que atraviesa toda la trama, cuando empiezo a condimentar todo el libro con esa verdad que tiene que ser como la columna vertebral de todo, ¿no? Independientemente de la trama, de la subtrama, etcétera, hay una verdad por medio que es la que va a hacer que este libro hable de esto, solo un tema.
no hay más, una idea conceptual. Y la función es que la persona lo entienda cuando llega al final. Pero me parece curioso porque al final lo que hacemos los tres es escribir un libro, una historia, que todos sabemos que hay una serie de reglas que hay que cumplirlas para que las historias tengan una consistencia y un peso, pero no significa que todos tengamos que armar, digamos, el puzzle de la misma manera, ¿no? Es decir, Correcto. existe. Y muchas veces se da por sentado de que las cosas tienen que ser así para hacerlas bien, pero no tiene por qué, y este es el caso. Es decir, nosotros no hemos escrito uno, sino varios libros, unos cuantos, y da la casualidad de que los procesos de creación son totalmente diferentes. Sí, sí. Aquí hay una cosa, y yo creo que eso es por lo que hemos traído a Pedro, que a mí me llama mucho la atención, porque para vosotros yo sé que sí, pero para quienes nos estáis escuchando, ¿las portadas creéis que son importantes? Si podéis dejarlo en los comentarios mientras vamos preguntando. ¿Creéis que una portada es importante para un libro? ¿Hasta qué punto puede influir una portada? Y bueno, ¿y las portadas se hacen porque sí? ¿O tienen un porqué? Muchas veces no nos planteamos cuando vamos a buscar un libro. En una librería está en una sección. En Internet yo creo que la portada todavía tiene más importancia, más relevancia, porque hay muchas imágenes en una página. Pero más allá de si son bonitas o no, también son como las historias, tienen que tener unos componentes, ¿no? Entonces, vamos a dar paso, para no hacerlo esperar más, antes de que se nos duerma entre bastidores, a Pedro Tarancón, que es el portadista, bueno, es mi portadista desde hace mucho tiempo, no, desde el principio. Es también portadista de Luis, de David no, porque David está con Planeta y Pedro todavía no lo ha llamado Planeta, pero Pedro sí que ha hecho un montón de portadas de muchos libros que conocéis, que están la mayoría de ellos en Internet, que los habréis visto, y la verdad es que es un profesional pues como la copa de un pino, y creo que va a aportar mucha luz, sobre todo a los lectores, que creo que a partir de este podcast van a mirar 2 veces una portada la próxima vez que vayan a elegir un libro. Así que vamos a dar las buenas tardes aquí en España a Pedro. Hola, Pedro. Buenas tardes. Bienvenido a Contraportada. Muchas gracias. Tú eres bueno, Pedro no está acostumbrado a estar aquí de cháchara como solemos hacer, entonces, normal. Lo suyo son más las portadas. Pero, bueno, nos estabas escuchando lo que estábamos diciendo. Sí. ¿Piensas tú que hay alguna similitud entre lo que es... O sea, para empezar, ¿compartes alguna de las ideas de los tres? ¿Con quién estás más de acuerdo? Estaba pensando un poco cuando me dijiste de que, bueno, primero buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Sabes, Pablo, como has dicho, que soy más de estar detrás de las cámaras que delante, pero bueno. No pasa nada. Está haciendo un esfuerzo por estar aquí con nosotros, así que no hay botón de aplauso aquí darle un aplauso ahí en los likes, si se puede. Bueno, no, que estaba pensando cuando me dijiste de que iba a ir el programa de esta tarde, estaba pensando que hay muchos paralelismos entre a lo que me dedico yo y a lo que dedicáis vosotros como escritores, porque al final todo es un oficio creativo, ¿no? Al final es crear, ¿no?, ideas y plasmarlas, en vuestro caso en texto y en mi caso en imágenes. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo de que la historia tiene que hablar de lo que es el libro en general, ¿no? O del género del que va el libro. Yo, por ejemplo, cuando hago un diseño, una de las premisas que yo tengo en mi cabeza es que el diseño en sí hable de lo que contiene el libro. O sea, no hay cosa peor que alguien, por ejemplo, esté navegando, como dices tú, por Amazon, por ejemplo, ve una imagen y luego cuando compra el libro y lo lee, se sienta engañado, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa terrible que hay que evitar a toda costa. ¿Y por qué piensas tú que alguien, es decir, por qué alguien se puede sentir engañado? O sea, ¿vosotros qué pensáis? Porque ¿alguna vez os habéis sentido engañados cuando habéis comprado un libro porque pensabais que la portada era una cosa y el interior otra? A mí particularmente, más que con el libro, me ha pasado con el cine, mucho.
Yo he sido muy amante de ir a videoclubs y a librerías y estarme horas viendo la portada y leyendo la contraportada, ¿no? Entonces, son los dos primeros elementos que de gancho. Luego ya, obviamente, pues puedes ojear alguna página o si tienes alguna referencia, pues suma. Pero para mí, yo me he sentido muchísimas veces engañado. Sobre todo, me he sentido engañado cuando la portada evoca cosas distintas al contenido. Entonces, ¿tienes algún ejemplo, David? Pues, hombre, esto me ha pasado, digamos, mucho con el cine de terror. Ahora mismo, a ver si me recuerdo alguna película, pero... En el cine de terror hay mucha porquería. No vamos a entrar a hablar de cine, pero hay mucha porquería, y más en los videoclubs. Es decir, que tampoco es muy diferente que lo que te puede pasar en una tienda de libros física, ¿no? Sí. Y ahora quizá con Amazon, bueno, con Amazon, porque es la plataforma que más se utiliza, pero en Internet, que no deja de ser igual. Sí que es cierto que ahora puedes leerte los extractos, puedes buscar información sobre la persona que lo ha escrito, puedes saber de qué picojea, y antes no, antes era dame el libro y toma mi pasta, ¿no? Y eso podía llegar a decepcionar y no volver a comprar. Luis, ¿a ti te han decepcionado alguna vez? Bueno, yo no recuerdo, seguro que sí, pero no lo recuerdo ahora mismo, que la portada en sí me decepcionara. Pero lo que sí te digo con certeza es que para mí las portadas son muy importantes a la hora de comprar, sobre todo cuando no vas con una idea fija y entras a la librería, bueno, a echar un vistazo, pues al final te quedas con el que tenga la portada más llamativa y la sinopsis más intrigante. Y es que eso es una cosa súper importante. Hay mucha gente, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de... Cuando me refiero a comprar, me refiero a tanto físico como digital. Sí, no, pero en Amazon pasa lo mismo. De hecho, en Amazon pasa más. En Amazon pasa más porque tú... Hay mucha gente que va a buscar un libro. Claro, o igual estás... A ver qué me encuentro. Y dices, venga, a ver qué novedades hay. Y igual te salen 40 imágenes de golpe y pues ¿cuál es la primera que vas a mirar? Pues primero el número 1 y segundo la que más te entra por el ojo. Y ya entras y ves de qué va y ya decides. Pero esos son los primeros... Lo primero que te hace decirte es el ranking y la portada, por lo menos para mí. Pedro, nos pregunta Irma que si tú te lees todos los libros que te dan o solo un resumen. Y esto es una pregunta muy importante, pues yo la sé de primera mano, yo no se los doy. O sea, si tuviera que leerse todos los libros míos, pues... Exacto. No los ojos. No habría empezado por el primero aún a diseñar. Claro, y entonces, no, pero y aquí está la cuestión, ¿no? Porque tú trabajas haciendo un montón de portadas con una información limitada. Esto también tiene, esto es como, o sea, nosotros nos dan, tienes que hacerme una historia sobre, no sé, un policía que tiene que encontrar un asesino y está ambientada en Valencia, ¿no? Y ¿cómo gestionas tú esto? Porque yo estoy muy contento con las portadas que haces para mí. No sé, Luis también está muy contento con las portadas que te encarga él, y la gente que trabaja contigo está muy contenta con el resultado que les das. Pero, o sea, aquí parte de tu talento que tú dispones de una... de una información limitada, ¿no? ¿Cómo gestionas tú, cómo haces esa génesis para que luego te salga una portada? A ver, recuerdo el otro día dijisteis en un programa, no sé cuál era. Aquí decimos muchas cosas y muchas son mentiras. En concreto, hablabais de si podíais llevar 2 libros a la vez, escribir 2 libros a la vez, ¿no? Porque supone un desgaste psicológico, lo de poner el foco y demás. En mi caso, por ejemplo, tened en cuenta que a lo mejor yo llevo ahora mismo 15, 20 clientes a la vez. Cada uno tiene su historia, ficción, no ficción, y en todas tienes que dar el 100%, porque si no eso luego se nota. Y yo no me puedo permitir pues que un diseño no lo haya puesto el 100% porque no me interesa, ¿no?
Entonces, el tema de la introspección, el tema de la información que te pueda dar es importantísimo al principio del todo, antes de enfrentarte a la tabula rasa, que es el lienzo en blanco, es tener una buena comunicación. La información, hoy en día hay exceso de información. Lo importante es que esté bien sintetizada. Yo siempre pido, aparte de un formulario tipo con el que yo me comunico con el cliente desde el principio, es que la información esté bien sintetizada. Si yo necesito algo en concreto, algún detalle concreto, lo pido. Pero yo no me puedo, por ejemplo, leer un extracto de, ponte 30, 40 páginas del libro, porque imagínate, 20 o 30 clientes a la vez sería imposible. Tienes que optimizar el tiempo también. Y luego el desgaste en sí que lleva, por ejemplo, enfrentarte al Photoshop ya es suficiente como para descargar demasiada energía, demasiado tiempo en eso y no estar el proceso bien equilibrado. Quiero decir. Las imágenes en las que trabajas las compras tú, ¿no? Para que sean diferentes, porque hay aquí una cosa que nos pregunta Lara Fuentes, que las imágenes que hay en Pixabay, que es una página de imágenes gratuitas, que aparecen en diferentes libros, ¿no? A veces han aparecido, de hecho, libros famosos, siempre, no quiero decir cuál, pero... No, yo he observado ya, Pablo, ya estamos llegando a un límite, ya a unos estándares que ya se observa hasta en imágenes pagadas, en gente que se supone que está en la cima del diseño y demás, se repiten en profesionales, quiero decir, no en una persona que lo ha hecho con Canva o que lo ha hecho con el generador de Amazon, sino que ya llegamos a un punto de como hay tantos peces en el mar, es muy complicado diferenciarse. Pero es que ahí está el punto, tú te tienes que diferenciar igualmente, entonces siempre tienes que dar una vuelta más. ¿Cómo haces tú para diferenciar? Pues si vas a utilizar una imagen que es de las primeras que te aparecen los resultados, aunque creas que es muy buena, más vale descartarla y seguir buscando, porque los bancos de imágenes, aunque sean de pago, hay ocasiones que es muy complicado encontrar justo lo que necesitas o lo que el cliente te especifica, que eso también es un arma de doble filo. Cuando el cliente tiene muy clara la idea, por ejemplo, el caso de Luis, con Luis genial, porque lo tiene muy claro. Y en este caso, el filo que me ha tocado es el bueno, porque hemos conectado y el plasmar la idea que tiene en la cabeza y que le resulte atractiva o que funcione y demás, ha ido bien. Pero es que hay casos en los que no. Entonces, como tiene la persona esa imagen en su cabeza, la quiero así, quiero esto y esto, esto. Tú, hacerlo exactamente como lo tiene la otra persona en la cabeza es complicadísimo. Pero como la pregunta es, por supuesto que eso es complicado, pero el paralelismo que hay entre nosotros haciendo historias, ¿no? David parte de una premisa, de un concepto, y ahí lo desarrolla. Luis sabe más o menos la estructura. Yo planifico bastante más. En tu caso, que te da una información, o sea, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Para que la gente que nos está viendo lo pueda ver. Quien no, pues simplemente lo puede comprobar quien nos oyen. Y vamos a hacerle preguntas a Pedro, porque esto me parece súper interesante. Yo, en este caso, no le pregunté, o sea, no le dije nada. Aquí creo que se puede ver en la pantalla, la estáis viendo ahora. Esta es la portada de mi próxima novela, que sale el martes. Que la podéis reservar en preventa si queréis. Pero bueno, yo simplemente le dije, ¿vale? Yo le dije a Pedro, no le di colores ni le di nada, le dije, pues esto va a ser una novela de detectives ambientada en Madrid, donde hay apuestas de caballos y hay un par de asesinatos. Y no le di mucha más información. O sea, me gusta ponérselo complicado. Y luego empecé a darle mi día a día. Yo se lo puse más fácil, Pablo? Yo se lo puse más fácil. Pues no, hay que ponérselo difícil para que Claro, tener en cuenta que yo con Pablo llevo unos años, entonces el sparring que me ha hecho es impresionante. Yo estoy curtidísimo en todo. O sea, es el polidía de las portadas. Pues puede tener un par de frases que yo ya sé lo que le gusta, por dónde vamos, por dónde tenemos que ir y luego ya, pues bueno, siempre... ¿Tú cómo llegas a eso? Es decir, ¿cómo llegas a ese concepto? Porque o sea, la portada lo que transmite es pues lo que te he dicho. Pero yo en ningún momento pensaba que iba a haber un hipódromo en mi portada, ni que de hecho sale en la novela, ¿no? Pero no pensaba que bueno, el detalle del caballo corriendo, etcétera. Entonces, a ti el proceso de crear esto, porque esto donde lo veis que parece muy sencillo, y ahora cuando veamos la de Luis, vais a alucinar. Esto no es tan sencillo. No. Claro, yo creo que una buena pregunta sería ¿por dónde empiezas, Pedro? O sea, si empiezas por las imágenes, por los colores, por las letras.
¿Cuál es tu punto de partida? En este caso en concreto, hay que decir que es una segunda parte. Entonces, lo que es el tema estético, la estructura de dónde están puestos los textos, dónde están puestas las figuras, los pesos visuales y demás, ya estaba estandarizado, ¿no? Ya venía de una primera parte. Pero en general, a mí lo que me ocurre, lo que decía de los paralelismos, por ejemplo, enfrentarte al lienzo en blanco, me ocurre que cada proyecto es un reto y es un mundo, porque partes de una idea distinta, de una persona, que entiendes que lo que tú le vas a mostrar es súper importante. Hablabais de la importancia de las portadas, pues qué voy a decir yo, ¿no? Está la obra detrás, a la obra de la persona. Exacto, y le tiene que cuadrar, porque el mayor juez es el escritor. Si al escritor no le cuadra con lo que tanto tiempo ha invertido, que tanto cariño le ha puesto, tanta pasión y demás, más o menos en cada momento, pues no hay nada que hacer. Entonces, también es un punto ahí de que yo tengo que estar preparado también para que me puedan decir, pues esto no funciona, esto sí, ¿no? Y aunque tú lo justifiques de mil maneras, ¿no? Uh-huh. En este caso, como digo, es que me has puesto un ejemplo de que es una segunda parte y que con Pablo yo ya te digo que tengo un entrenamiento increíble. O sea, nos conocemos mucho, no tenemos que hablar mucho para llegar a un punto en común. De hecho, hablamos más. Un tema importante que yo considero, por ejemplo, a la hora de hacer una portada y de ver una portada es la tipografía que has empleado, tanto, ¿no? El tipo de letra como, digamos, el tamaño o la relación que va a tener con las imágenes. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de Pablo, intuyo que tú ahí ya tienes, en ese sentido, camino hecho, ¿no? Porque sigues una estética. Sí. ¿No? Sí, aparte hay que conocer también el punto en el que está el escritor. Pablo no acaba de empezar y Pablo tiene un bagaje, tiene un público detrás en el cual poner Pablo Poveda en grande interesa más que no se vea casi. Claro. Bueno, yo lo pondría mediano. Todavía falta mucha carretera, pero por ejemplo es una cosa, para mí me resulta muy interesante porque la creación de portadas, en este caso porque es diferente, ¿no? Pero yo no sé vosotros. Yo tardé tiempo en darme cuenta de que psicológicamente cuando vamos a las tiendas, es decir, que las personas que aparecen de espaldas es por algo, en una portada, ¿no? Y las personas, o sea, que un día me di cuenta que en una sección de misterio, pues que muchas de las portadas eran muy similares porque tenían, pues eso, un tipo de espaldas, caminando hacia el fondo, etcétera, etcétera. Y dices tú, bueno, son todas iguales, ¿no? No hay nada innovador. Pero luego estudiando, o sea, no llegué a la conclusión yo, porque eso hubiese sido un milagro, pero leía a gente que sí que había estudiado esto, y esto tiene un sentido. Es decir, cuando tú vas a buscar, lo que hablábamos antes del engaño, ¿no? Si yo quiero un thriller o quiero una novela que sea de misterio, de suspense, etcétera, esa portada que sale el tipo de espaldas que caminando hacia el infinito, o que es más oscura o que tiene... evoca eso. Y nosotros psicológicamente tenemos ya... Pablo, hasta los ángulos. Los ángulos también. El color de la letra, la disposición, pesos visuales, psicología del color. Hay un montón, hay ciencia detrás. Claro, pero porque llevamos, pues no diría, no sé, a lo mejor un siglo es demasiado, pero muchos años comiéndonos lo mismo, ¿no? Una y otra vez, una tendencia. Sí, el cerebro está programado para sentir unas cosas u otras en función de lo que ve y es automático. Tú al principio, David, porque tú antes de fichar con Planeta, tú también te hacías, o sea, creo que todos hemos pasado por ahí, tanto Luis como yo y David también. Yo hasta que empecé a trabajar con Pedro, las portadas me las hacía yo. Lo que pasa es que mi destreza con el Photoshop es la misma que con la de una espada, es decir, nula. Y bueno, hacía lo que podía, ¿no? Intentando basarme en estos principios. Pero, por ejemplo, en vuestro caso, cuando empezasteis a hacer vuestras portadas, ¿las hacíais a conciencia o simplemente porque esto está bonito? Te repito la pregunta. No, yo las portadas que he hecho, o sea, yo he usado muchos programas de edición, ¿no? Pero más de vídeo, ¿no? Yo el Photoshop lo he usado, pero
digamos que muy poco, ¿no? Me gusta, más pero... de Word. ¿Eh? Más de usar ¿Cómo? el Word, como yo. Sí, exacto. El Microsoft Word se nos da mejor. Entonces, yo cuando he hecho portadas, las he hecho a conciencia de lo que está hablando Pedro, ¿no? Es decir, quiero que resalte una imagen, quiero que resalte la tipografía, quiero que, digamos, si hay un foco de luz, pues que los ojos se vayan hacia allí. Ahora bien, de mi idea en la cabeza, ¿no? Al resultado final, es como cuando le dices a un niño, pinta una casa, ¿no? Y ha pintado un rayajo. Esto es una casa. Bueno, para él es lo que ha podido hacer, ¿no? Pues yo la idea la tengo, pero la práctica es la que falla, que no tengo la destreza, ni la habilidad, ni la experiencia, ni las herramientas que tendrá Pedro. Y aparte del talento, obviamente. Eso es lo que me pasó a mí, que dije, yo tendría que haberme visto a mí en las clases de bachillerato de dibujo técnico, cuando nos decían haz una casa, claro. Y luego me pasó igual con el Photoshop, decía, yo quiero esto, pero es que no doy más de mí. Entonces al final dije, Pedro, tenemos que ponerle solución a esto porque la verdad es que es eso. Y muchas veces, cuando hemos hablado, como en la semana pasada, que hablábamos de autopublicación, autoedición, etcétera, etcétera, hay ciertos pasos, o sea, es cierto que al principio cuando arrancas, pues no tienes presupuesto, te lo tienes que hacer todo tú, etcétera, etcétera, pero hay que delegar en la gente que sabe, pues porque te ahorra, o sea, en una editorial supongo que te hacen propuestas, ¿no? Como es tu caso, David, cuando vas a publicar un libro... Sí, claro. Perdón, no sé si estás hablando conmigo. Sí, no, a ver, mira, por ejemplo, para mi próxima novela, ¿no? El editor, digamos, que tengo ahora, que ya hablaremos de esto en otro momento, pero he hablado con él hace un rato y me ha comentado esto mismo que estás diciendo tú, ¿no? Bueno, desde otro punto, ¿no? Me ha dicho, si yo tenía alguna idea ya para la portada, ¿no? Porque dile haberle dicho, espérate, llamamos a Pedro y lo mandamos para allá. Exacto. Tiene unas cuantas. Tú sí que, digamos, depende también del equipo con el que trabajes, tú sí que le das una idea y ellos, parecido a lo que has contado de Pedro, ¿no? Pues quiero que va de esto la novela, ¿no? De estas cosas, de este tema, y quiero que en la portada pues eso se vea, ¿no? Que sea una portada intrigante, enigmática, pero también te digo que muchas otras veces en la editorial ya directamente presentan la portada. A mí en mi anterior novela me la presentaron ya directamente. Me dijeron, mira... esto es lo que hay. Esto es lo que hay, chaval. Sí, más o menos, ¿no? Porque tienes dos. O sea, sí, esa novela tiene dos. Ahora bien, siempre te dicen, ¿te gusta? ¿Cambiamos algo? Es como las lentejas, ¿no? Exacto. Sí, claro, dices, si no te gusta, pues... Si no te gusta, pues te la haces tú. Exacto, pues... si no te gusta, llama a Pedro. Pues es la realidad, ¿no? Entonces, a mí, en mi caso, fue así. Es que, digamos que en una editorial como Planeta, tienen a unos portadistas, que como puede ser Pedro, ¿no? Que le dan esa idea y son portadistas que, digamos, ya se han curtido mucho, ¿no? Entonces, ya es el equipo de editores y a lo mejor de marketing también los que le dicen, oye, este libro tiene que ir en este camino, en este otro. Le dan una serie de orientaciones ya, ¿no? Y ya ese portadista ya se busca la vía. Entonces, el autor, dependiendo del autor, participa más o menos. ¿Alguna vez te han dado la portada antes de que escribieras el libro? De eso de que aquí nos sobran unas, que escribiste un escritor que no cumplió el contrato. Sí. Igual de una portada, ¿no? De estas de Pixabay, ¿no? Pero una que ya está hecha, de un libro que no salió. Oye, pero tienes que escribir un libro sobre esto. Oye, pues
Pues no, pero no me extrañaría que a alguno le hubiese pasado, ¿eh? No. Yo conozco a gente que lo hace, ¿Sí? es decir, conozco a gente que lo hace porque también existe la posibilidad, sobre todo en el mundo independiente, ¿no?, de comprar portadas que ya están hechas. Sí. Que son más baratas que encargarlas a pues a un profesional que te la hace, ¿no?, a medida, a tu gusto, como el traje, ¿no?, que te hace las mangas y demás. Pero son portadas que, bueno, que encajan con lo que hablábamos antes, pues si es de terror, si es de... Quizá no tiene que ver con tu libro como tal, pero sí que encaja más o menos. Y estuve leyendo un artículo de una persona que lo hacía, que compraba la portada, se ponía la portada aquí en la pantalla y entonces, claro, a raíz de ahí escribía el libro. No vaya a ser que... Y yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor es que dice, no vaya a ser que escriba el libro, luego no haya portada, pues lo hago a la inversa, total. Y pues ha escrito unos cuantos así, ¿eh? O sea que de todo hay en este mundo. Pablo, a colación de lo que acabas de decir, un día, ya sabéis que estuvimos hablando que hay gente que ya no solo en la portada, sino que lee sinopsis de otros libros y bueno, con eso y con eso escribe el suyo. Hablando de lo que es una creación de una historia, ¿no? Hay gente que se inspira con sinopsis de otros libros, que es perfectamente lícito y válido, ¿eh? De ahí puede salir luego una novela estupendísima. Bueno, de ahí salió 50 sombras de Grey, de un experimento de eso. No es broma, ¿eh? Que pues salió de una... Ha habido libros que han salido de una noticia en un periódico, de un titular. No, pero 50 sombras era lo que llaman un fanfiction, que era con los personajes ya de Crepúsculo, lo que pasa que la autora le dio un toque así más picante, más chili. No lo sabía. Y por eso se convirtió. Y luego le dijeron, mira, es que Crepúsculo ya está escrita, entonces vamos a quitarle, vamos a hacerlo un poco menos pálido y que sea un magnate y demás. Pero sí, hay hubo una época en España y también se cotizan mucho en Latinoamérica, que son las novelas de bolsillo, los bolsilibros, novelas del oeste, que este es un tipo de portada, Pedro, que tú no sé si podrías hacer, estas que estaban dibujadas no sé si las recordáis. Son como una ilustración, ¿no? Que son como una... Son como una ilustración. Sí, y bueno, y esta gente escribía la misma historia una y otra vez, muchas veces, porque les pagaban por... No sé si me habéis perdido, que estoy aquí abriendo una... Les pagaban por... Vale, mira, voy a enseñaros una de las novelas. Sí, tipo Zane Grey, ¿no? Y todo esto. Sí, entonces, bueno... Hay gente que sí, que se lee la sinopsis de otras novelas, las escribe o se lee la novela y la vuelve a reescribir. Y yo creo que el arte está en que tú no te des ni cuenta, ¿no? De que se ha pegado un auténtico plagio. Están vendiendo lo mismo, ¿no? Sí, y a veces lo venden y no te das cuenta. Yo por supuesto, es decir, y también pienso que Pedro está igual que nosotros y que Luis también. Las novelas... O sea, la razón por la que empecé en esto, además de por contar mi historia, ¿no? Una historia, pues las ideas conceptuales de las que hablábamos, mi visión sobre la vida también es porque me gusta divertirme. Entonces, no me interesa el hecho de copiar algo que ya está escrito porque ya ese camino ya lo he hecho a otros, ¿no? Y hay un proceso ahí. Supongo que Pedro igual, ¿no? Con lo de... copiar portadas. Es que también he visto muchas portadas copiadas. Claro, que tampoco voy a decir, no, sí que copio. A ver, a mí al final lo que me interesa es quedarme cuando veo una portada que me gusta, que lo voy a llamar portada porque está adaptado ya al lenguaje común, pero son cubiertas, que se sepa. Es una cubierta. Bueno, pues los diseños, cuando yo veo un diseño que me gusta mucho, pienso, ¿cómo ha llegado el tipo a ese punto que a mí me causa esta sensación, como habláis antes? ¿Cómo ha llegado? Pues cojo y empiezo a pensar en la técnica. Y si no sé hacerla, la busco. Y pruebo. Y luego se adaptará a algún cliente o en algún momento en algún proyecto que tenga en el cual pueda adaptar ese. Ya tengo una skill nueva, una técnica nueva. Pero lo que es copiar tal cual... ¿Eso me lo puedes hacer? Si te lo encargo.
Todo se puede ver, Pablo, claro que sí. Una del oeste, pero es que estas son las portadas que se hacían entonces y estaban pintadas. Claro, y no había Photoshop. En la época de Franco no había Photoshop. Claro, tienes que pensar si funcionaría de alguna manera en el mercado o simplemente es porque te apetece a ti hacerlo. Bueno, necesitaría una máquina del tiempo y volver otra. Hay una... perdonad el inciso. Estuvimos hablando hace poco que Stephen King tiene, digamos, una serie de novelas. ¿Cómo se llama la última? Se llama Later. Y la anterior se llama Joyland, la anterior de este estilo, que usa ese mismo diseño, un diseño, digamos, tipo pulp. Es una pasada, de portada. Es una pasada. Ahora, si la sacas por ahí, Pablo, yo creo que es una portada que, aunque estaba, digamos, es muy del pasado, la mayoría de gente cuando la ve le resulta muy atractiva, precisamente porque tiene unos elementos muy claros. Sí. Y sobre todo son imágenes que cuentan historia, ¿no? Es como las portadas que hemos visto de Pedro. La verdad es que tú ves esa imagen y te cuenta historia. O sea, ya te refieres a esta que voy a compartir ahora. Yo no sé ni de qué va la novela ni... O sea, no soy un súper fan de Stephen King, sé que vosotros sí, pero es muy parecida al formato que hemos visto antes, ¿no? Que de las que están pintadas, supongo que es algo de crimen, ¿no? Hay algún crimen, algo un poco de misterio, de suspense. Si nos fijamos en los colores, quiere evocar a esa época, lo que tú decías, el pulp, ¿no? Que para mí es una gran influencia todo este tipo de... este género antiguo. Pero que tiene los elementos, que sabes que está ambientada, yo creo que está ambientada en los años 50, 60. Sí, algo así. Y por supuesto esto ya es más un trabajo de más que de un portadista, de un diseñador, ¿no? ¿No, Pedro? Ilustrador, sí. Un ilustrador, pero vamos, que tú al final sigues haciendo lo mismo. O sea, trabajas con imágenes, no pintas, no las dibujas, no haces los bocetos, pero trabajas con imágenes para construir el tope. Yo voy a mostrar ahora, si Luis me lo permite. Me hace muchísima ilusión porque es exclusiva, además. La ha visto, la portada que me ha hecho Pedro la ha visto 4 personas. Así pues, que... ahora quienes estáis aquí... Y me gustaría lanzar una pregunta a las personas que nos están viendo, que yo voy a poner en la portada y vais a tener que decir qué os transmite, de qué va, ¿vale? En los comentarios y vamos a ver la nueva portada de Luis. Ahora nos cuentas un poquito más de ella, que va a salir... ¿Cuándo sale esto? En un mes y medio. Aquí la tenemos. A ver, ahí la tenemos. Bueno, ya sabemos que es un thriller porque lo pone ahí en... Una pasada, ¿eh? Lo pone en la portada, pero me parece una portada muy chula. Es un pasote. No sé qué pensáis. Esto lo has hecho tú, Pedro. Hombre, sí. Oye, yo tengo que... Si me permitís, os voy a contar un poco lo que... Sí, es tu portada, Pedro, claro. ¿Vale? Y para que veáis de lo que le dije al resultado, la magia, ¿no? La magia de Pedro. Yo le dije que, bueno, que quería una portada que mostrara Londres, porque la novela se ambienta en Londres el 80%, y quería que saliera a Londres y que el lector lo identificara. Y además le di una imagen del puente del Millennium Bridge, que es este que veis aquí, que da a la catedral. Pero vamos, que era una imagen que yo encontré por internet y me gustó, pero le di total libertad. Yo solo le dije, quiero que se vea Londres. Y luego, bueno, le describí un poco los dos personajes protagonistas físicamente, que son los dos que veis ahí de espalda. No luego sea un engaño, ¿eh? Claro. Y luego, como idea, le dije, para darle un poco de profundidad, podríais ponerle arriba y abajo de la portada los hierros del puente. Los hierros, porque no sé si sabéis, si habéis estado en Londres, que este puente es un puente peatonal que tiene como unos hierros en forma de araña muy, muy chulos, muy futuristas. Y yo en mi mente lo veía, bueno,
de una manera que yo no sabía cómo expresar, pero dije, seguro que Pedro lo hace muy bien. De madre, ¿no? Y eso le dije. Y cuando me enseñó esto, pues claro, flipé, porque me planta la Catedral de San Paul, el puente con las luces, y luego esos hierros, que yo no sé qué os parece a vosotros, pero esos hierros que son las vigas del puente, de acero, me parece que le da un toque a la portada que a mí me encanta personalmente. Pedro, ¿tienes alguna seña de identidad en tus portadas? Seña de identidad, pues es que ya te digo, como tengo que versatilizarme tanto, abarco desde ficción, no ficción, me adapto a cada proyecto. Es decir, mi seña de identidad es darlo todo y hasta que no quede contento el escritor no paro. ¿Los pájaros? Los pájaros, porque aportan. Bueno, los pájaros aportan al thriller, hombre, claro. Yo no sé, porque mis novelas están llenas de pájaros también. Evocan muerte, evocan misterio. El día que escriba Los pájaros de Hitchcock, me va... No habrá pájaros. No habrá pájaros. No. En la última no hay pájaros. Joder, hay caballos, perdón. Hay caballos. O sea, no... Pero son detalles. La impresión que me da es que son detalles muy sutiles que cuando te paras a mirar la portada ves la riqueza con la que está hecha y el grado de detalle. Claro, bueno, y no sé si se aprecia, pero por ejemplo, el pantalón vaquero de la protagonista, el pelo, o sea, si haces zoom, se ve. Se pixeliza. Además, sí, bueno, por eso digo que no sé si se aprecia, pero bueno. Han pasado han pasado la buena calidad para que no se... Es una maravilla. Al máximo de calidad. Tremendo, porque además me parece que es una mezcla entre fotografía y dibujo, que da un aspecto como de cómic. Yo no entiendo mucho de esto, pero ¿A ti te ha gustado, Luis? A mí me ha encantado. Es el que pagas, pues ya yo estoy encantado. No, es una muy buena portada. Yo te voy a decir una cosa. Lo que ha hecho David, los detalles. En el diseño, todo, absolutamente todo, es justificable. O sea, yo podría decir desde el principio hasta el final por qué está puesto eso en concreto. Porque esto está puesto por algo, no está puesto porque sí. Y con intención. Te he dicho, evoca muerte, evoca misterio. O sea, cosas que están relacionadas, que luego las ves y en el cerebro, también lo que hemos dicho antes, te provocan cosas. ¿Y por qué este hombre tiene las manos azules? ¿Tiene frío? No, pues el reflejo del puente. Ya lo sé, hombre. Eso es físico. No, está muy bien. La verdad es que cada vez que haces una portada te superas. Así que la próxima te la encargaré yo para que te superes otra vez. Yo es cierto que no tengo queja nunca del trabajo que haces, pero tampoco me había sentado a hablar aquí contigo, y mira que hablamos a diario casi, sobre cómo es el proceso, ¿no? Es decir, yo le digo a Pedro, supongo cómo será Luis, quizá yo porque lo conozco de más años, pues tengo la confianza y la desfachatez para meterle más presión y llamarlo a deshoras ahí en los fines de semana de ¿dónde está mi portada? Etcétera, etcétera. Te voy a mandar un sicario si no me das la portada el lunes. Tengo que enseñársela a mis lectores. Y me dice, pero si todavía no has empezado la novela, no importa, quiero la portada. Pero escribo más rápido que tú diseñas. Dame la portada. Pero que sí que es cierto que es súper interesante conocer la parte que está detrás o sea, porque esto es tu carta de presentación. En el mundo donde nos movemos, tanto en el de tradicional de Planeta, que quizá tú ahí tienes un margen de decisión más pequeño, ¿no, David? Porque ¿qué quieres comer? ¿Lentejas o garbanzos, no? Porque no hay... digamos que los intereses son del autor, pero también de la empresa. Entonces, tiene que gustar a todos, ¿no? Y también es verdad que en ese sentido te dejas también guiar un poco, ¿no? Yo por lo menos, claro. por gente, ¿no? Que lleva muchos años en el ramo, ¿no? Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? Mi novela, ¿no? La portada de la edición
rústica, ¿no? La diseñó la diseñadora de las portadas de Millennium, ¿no? De Millennium aquí en España, de la edición aquí en España, ¿no? Las de Destino, ¿no? La editorial Destino. Aquí tengo una pregunta, y esto ya para ir cerrando, ahora que has dicho esto, David. Creo que sé por dónde vas. Debe venir. No pasa nada, además creo que te salió estupendo. Y esto es una... Creo que me habéis visto venir todos, ¿no? Sí, yo sí. ¿Lo puedo decir? Por supuesto, hombre. A toro pasado ya no importa, ¿no? Claro que sí. No sé si lo encontraré porque Google olvida. Sí, aquí está. Buah, esto es buenísimo. Estabas diciendo tú... O sea, pero es que esto es increíble. Esto es una paradoja. Es una paradoja. Es una paradoja porque acabas de decir que la versión rústica, la portada te la ha hecho la portadista de Millennium en España, ¿no? Las de Stieg Larsson. Y yo conocí a David, antes de conocerlo en persona, porque yo no sé si os acordáis, voy a contar esto de forma anecdótica y vamos cerrando. No sé si os acordáis que el de Stieg Larsson se murió y luego continuó su legado otro escritor, David, que no era ahora, con otro apellido, ¿no? Y las portadas tenían de la chica del tatuaje del dragón, no sé cómo se llaman en español, pero bueno, tenían una estética muy similar. David fue un superventas en Amazon antes de publicar con Planeta, que esta fue la novela que le compraron, ¿no? Con una novela, y yo me fijé en él porque lo había confundido en su día con y no es broma, yo no me sé el apellido de... David Lagercrantz. Lagercrantz, pues yo decía Lagercrantz Orange, y yo creo que aquí el amigo David, como buen valenciano, que es más listo que las pesetas, dijo, aquí voy a meter un gol a... Y bueno, y si al lector le gusta, pues... o sea, no se sentirá decepcionado, ¿no? Y entonces me encontré esto, que ya no existe, ¿lo veis? Ahí está. Y esta era la portada original, que parece un libro de David, de Stieg Larsson y de David Lagercrantz, o como se llame. Sí. Y yo recuerdo que, bueno, tu libro llegó a los tops bestsellers, las primeras posiciones, un montón de reseñas, y a mí me costaba diferenciar entre el que hacía de Stieg Larsson y el que... Y tú, ¿no? Que estabas haciendo tu... Y esto llamó la atención. O sea, esto lo hiciste tú, ¿no? Esta portada. Sí. De hecho, mira, hablando antes, ¿no? De lo que tú piensas, ¿no? Y al final lo que terminas haciendo, ¿no? Pues yo llegué a la conclusión de que lo más fácil para no meter la pata era hacer algo sencillo. Y diciendo, voy a hacer algo sencillo, ¿no? A mí las portadas de Millennium me gustaban por esa sencillez, bueno, sencillez aparente, que Pedro seguro que nos puede decir que a veces detrás de la sencillez hay mucha complejidad. Pero partiendo de esta base, digo, bueno, pues voy a hacer algo que se parezca a Millennium, porque me gusta. No, claro, yo nunca pensé que esta portada o este libro fuera a tener tanto éxito. Y de hecho, permitidme que os diga que cuando yo firmé con Planeta, al principio se quería conservar esta portada o parecida, ¿eh? Cuidado, pero pensaban que eras David Lagercrantz en lugar de David Orange. Se decidió que no porque se parecía mucho a Millennium. Entonces me dijeron, no, vamos a hacer otra portada nueva porque se parece mucho a Millennium. Porque la portadista trabaja con nosotros y no es plan de decir aquí... Exacto. Pues oye, y es curioso que esta mujer, sí, la que hizo esta portada no, porque esta es tu copia, sí, pero oye, que está muy conseguida. Ahora ya ha hecho la portada de la versión rústica de tu novela. Sí. O sea, me parece una cosa... es extraño, es paradójico. Bueno, pues ya veremos el resultado y veremos, ya sabéis, si alguien se la copia. Pero así fue como yo, y además fue lo que te dije cuando te conocí en el Hotel Vichy de Madrid, que te dije, tú ya sé quién eres. A ti te conocí yo porque copiabas las portadas de Millennium. Me dijo, hay que licuar, compañero. Sí. Y por eso llegué antes que tú al top.
Bueno, y por eso pues, la novela funcionó tan bien, etcétera, etcétera. Pero me acuerdo de ese momento en la Gran Vía, cuando ya se habían ido todos. Sí, totalmente. Es que hay veces que no sabes, claro, hasta qué punto una decisión, ¿no? Puede tener cierta repercusión. Pero así fue, ¿no? Es una anécdota que la verdad es que me parece graciosa y muy paradójica, pero así fue la historia. ¿Sí? Totalmente. Pedro, como portadista, ¿qué le das a David, ya sabiendo que copió la portada de otra persona, pero qué le das? De 0 a 10, ¿qué le pondrías a esa portada que hemos visto? Un 11 para haber conseguido. Impresionante, macho. Guay, Pedro. Un resultado con menos recursos es imposible, macho. Mejor resultado con menos recursos. Eso, David, está aquí, Pedro, poniéndote la alfombra para que el próximo libro del planeta llames a... Sí, no. Si no me gusta la portada, les diré hablar con Pedro. Decir una cosa, que Planeta a mí sí que me llamó. Has dicho al principio que no me llamó. A mí Planeta me llamó y yo he colaborado con Planeta. ¿Ah, sí? Sí. Pues ¿Y qué tal? Antes que a mí. ¿Qué tal la experiencia? Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Es que es diferente, David, es diferente. Tuve una llamada con un diseñador de, creo que era Madrid, y un tipo estupendo. Estuve muchas horas hablando con él y muy bien. Estupendo. Ya nos contarás más. Bueno, chicos, se nos ha pasado la hora volando, hablando de portadas, creaciones. Yo no sé si nos habéis hecho alguna pregunta por aquí que queráis que les hagamos. Bueno, nos había preguntado Lara si nos fijábamos en las portadas de las películas para nuestros libros. Hay preguntas que vamos a ir contestando manualmente después, ¿vale? En los comentarios, no os preocupéis. Pero vamos a ir cerrando esta charla, que era hoy inusual, que no estaba Ismael aquí acompañándonos como siempre. Y espero que os haya sido muy entretenida y muy interesante, porque no siempre nos podemos sentar a hablar de un tema tan complejo, pero que es tan importante a la hora de... O sea, hablamos siempre de escribir, nunca hablamos... El perro tiene ya ganas de jugar, no hablamos de lo que hay, la carta de presentación, que es la portada, y que no es tan sencillo como, pues nada, voy a poner esto porque me parece bien esta imagen, y aún así, David es la prueba de que con pocos recursos, ¿vale? Al principio, cuando no hay presupuesto, también se pueden hacer cosas buenas, que es copiarte de quien esté de moda pero claro, escribe un libro que sea parecido, porque si no, va a ser un desastre, lo que hablábamos del engaño. Bueno, pues sin más dilación voy a arrancar a despedirnos. Bueno, Luis, ¿no nos has dicho cuándo sale ese libro? Aquí correcto, haciéndote el remolón. La idea es que salga en mayo. La idea es que salga en mayo, ¿vale? Pero estoy un poco a la espera porque si todo va bien, si los de Amazon se prestan, pues me gustaría presentarlo al premio literario en este año, que suele abrir su participación en torno a mayo. Si no dicen nada, pues seguramente lo saque por mi cuenta, o sea, lo saque fuera de concurso en mayo igualmente. Como mucho, como muy tarde, a principios de junio. No lo quiero demorar más porque ya está, o sea, está listo ya. Veo a Ana conectada. Ana Bakarasu es la revisora. Y ya la novela ya ha pasado por sus manos, con lo cual ya está corregida. Ya, como habéis visto, ya tiene portada, con lo cual, vamos, yo podría sacarla mañana, pero me quiero esperar un poco, bueno, para darle yo el último vistazo y ver si abren la inscripción. Pero nada más. En resumen, muy pronto. Hay que votar a Luis en yo este año no me presento ya, no he ganado 2 veces, pues ya la tercera ya es, no. Este año voy a quedarme relajado un poquito y apoyar a todos los compañeros que se van a presentar, que seguro que siempre hay obras magníficas. David, novedades, algún adelanto, ¿cuándo va a salir esa pedazo de novela? Y vamos a ver esa portada y vamos a traer a Pedro a que la analice. Sí, mira, conociéndote, Pedro, te pediré consejos si me atasco, te pediré consejo. Pues mira, como decía, me acaban de decir hace un rato que la novela estaba previsto para finales de este año, para el último trimestre, pero saldrá para primeros del año que viene. Porque mi novela
Bueno, por el tema COVID en las editoriales ha habido muchas cancelaciones y están sacando, digamos que ha habido un poco de atasco de novelas que se postergaron, entonces un poco se han movido, se están moviendo muchos lanzamientos. Entonces, estaba previsto para finales de este año, para el último trimestre, y saldrá para primeros del año que viene. O sea, la retrasan unos 2 o 3 meses. O sea que para principios de año. Bueno, nos seguirás informando, nos seguirás avanzando a medida que vayan pasando los programas. Yo, como ya os he dicho, la portada que habéis visto saldrá el próximo martes. O sea, no la presento al concurso, es otra novela del detective Maldonado y ahora mismo la podéis reservar en preventa, quien la quiera leer, porque esto es algo nuevo. Hablaremos otro día de las preventas, pero que bueno, que creo que ayuda un montón, ¿no? Hay que aplicarse a las herramientas. Y Pedro, alguna cosa, bueno, a Pedro lo podéis contactar. ¿Dónde te podemos encontrar? Quien te quiera encontrar. Dos vías, sí. Tus trabajos. Instagram, que es Pedro_Tarancón, y luego por LinkedIn, con mi nombre y apellido también. Pedro Tarancón. Sí. Vale, bueno, pues si queréis ver los trabajos de Pedro en Instagram, Pedro_Tarancón, ahí estará. Y bueno, oye, y si alguien quiere contactar con él por lo que sea, pues yo estamos aquí disponibles para que simplemente nos dejáis un mensaje y ya está. Pues nada más, chavales, que suena ya joven, ¿no? Yo la semana que viene voy a hacer 32 ya. No hay comentarios porque estos tienen más. Ha sido un placer teneros otro jueves más. Nos vemos dentro de 2 semanas. Creo que estará Ismael ya con nosotros. Os avanzaremos a lo largo de estos días de que hablaremos. Y muchas gracias a quienes nos habéis aguantado al otro lado, tanto escuchándonos como viéndonos. Que sepáis que el programa se colgará después en YouTube, en Spotify y en iVoox. Y nada, ha sido un placer teneros una vez más a todos, a todas, en este Contraportada, que espero que haya sido entretenido. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Hasta un abrazo muy fuerte. Jueves. Hasta luego. Gracias. Gracias, chicos. Chao.